Si se acuerdan, en la jornada anterior estuvimos, yo había desglosado en 3, lo que sería la parte que me correspondía, que era parte de las enfermedades, el impacto, porque si se acuerdan, yo les mencionaba que me importaba más la prevención y no la curación, y se acuerdan que la curación, porque en el caso de aves, primero porque tenemos grandes cantidades de animales aquí cerquita, o juntos, o muy cercanos, entonces eso nos favorecía a que pudiéramos actuar rápidamente, ¿verdad? Con algún tratamiento. Y muchas de las enfermedades también se complicaban a lo largo de que iba pasando el tiempo o el progreso de la enfermedad o del caso clínico que tenemos. Bueno, entonces les voy a compartir 2 planes profilácticos. Cuando hablamos plan profiláctico estamos hablando en esta parte, pues solo voy a tocar vacunas. Las vacunas también son consideradas biológicos porque bio significa vida, quiere decir de que las vacunas están elaboradas de los mismos microorganismos o de los agentes que causan la enfermedad, pero han sido alterados o modificados en un laboratorio para que podamos usarlos con seguridad y con garantía de que este tipo de organismos que introducimos en el animal pues no vaya a ocasionarnos una enfermedad. Entonces, en la siguiente diapositiva, les voy a presentar lo que serían 2 planes profilácticos respectivos o correspondientes a lo que son las vacunas. Y quería comentarles algo. Estos planes se modifican de acuerdo a las necesidades del medio. Entonces, por eso les digo, siempre los planes profilácticos van a ir de acuerdo a la región y de acuerdo a las enfermedades que se manifiestan, que más se manifiestan. Porque también hay algunos controles de parte del gobierno o los gobiernos en el que no pueden introducir vacunas, por ejemplo, si no existe la enfermedad en el país. ¿Por qué? Porque aparte de que hay muchos aspectos relacionados con eso, sino que también puede introducir la enfermedad aplicando vacunas en las cuales las enfermedades no están presentes en esas áreas, en esas zonas geográficas. Estoy hablando más que todo de país, no tanto por zona. Así que tomen en consideración la parte de hay 2 diapositivas en las cuales se manifiestan para aves de postura y la otra son aves acuáticas. Acuérdense que cuando hablamos aves de postura, tenemos una vida más prolongada en el animal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener mucho más protección en la parte de vacunas, desparasitantes y vitaminas, por lo mismo de que está más expuesto que los pollitos de engorde, ¿verdad? Incluso que las aves de trabajo. ¿Todos pueden ver la presentación? Hablábamos de las pollitas en crecimiento y les mencionaba que habían algunas enfermedades ahí. Con respecto a las vías de administración, no se preocupen, más adelante les voy a explicar yo un poquito de manera general en qué situaciones se utilizan. Entonces tenemos hasta la semana 16-17, si se fijan, la enfermedad que se repite constantemente es la de Newcastle. En la jornada anterior les mencionaba que casi todas las enfermedades estaban relacionadas con signos respiratorios, ¿verdad? Y que nosotros le decíamos en las zonas rurales que la famosa influenza, le dicen algunos. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de la manera posible es seguir este plan profiláctico y no específicamente sino que mantener un plan constante de ejecución a lo largo de la vida de las aves, ¿verdad? Vamos a seguir con la otra, ingeniero. ¿Me dicen si ya se ven? Sí, se ve. No, Ok. no, la presentación nos hemos quedado siempre en pollitas en crecimiento. Al menos en mi caso, esa es la que logro ver. La que continúa es con relación a las aves de traspatio, que es la que tenemos en ¿Ahora? la presentación. Sí, se logra ¿Ahora? ver. Sí, gracias. Ok. Y igual, la vía de administración, que cómo se va a aplicar esta vacuna, vía oral, la punción en el ala, o también conocida por calificación, la subcutánea, intramuscular. Yo más adelante les explico, así que no se vayan a preocupar. Sería bueno, si no tienen un plan profiláctico en acción,
que se hagan de la mano de un médico veterinario que esté conocedor de las enfermedades que están incidiendo en cada una de las regiones, ¿verdad? Entonces, no puedo yo adoptar o calcar un plan profiláctico de un área a otro si no estoy conocedor de cuáles son los agentes que pueden repercutir grandemente en mi finca, ¿verdad? En las granjas avícolas. La siguiente, ingeniero. Con relación a las vías de administración, tenemos la vía oral. La vía oral es que va a ser por ingesta, ¿verdad? Ya sea a través de la comida o ya sea en el agua de bebida. Este es como que la vía un poco más accesible, más fácil y también que podemos controlar hasta cierto punto con respecto a la densidad de aves que tengamos, porque si tenemos lotes grandes, va a ser bien difícil que estemos agarrando cada pollito o cada gallinita para la administración. Y aparte que ustedes saben que las gallinas y las aves, los pollos de engorde, los broilers, pues son animales que se estresan fácilmente. Y las condiciones del medio también favorecen que se estresen fácilmente. Entonces vamos a tratar de evitar la manera posible, si podemos administrar algún fármaco o incluso las vacunas, las vitaminas, pueden ir en agua o en alimentos, pero siempre hay que tomar en consideración el prospecto. El prospecto es qué me dice el fabricante, en qué cuánto voy a hacer la dilución, por ejemplo, o condiciones que debe de tener el agua, porque el agua es de ser bien delicado si voy a administrar algún producto, porque no sé si son aguas duras, entonces puede repercutir en la eficiencia, o mejor dicho, en la eficacia de esta vacuna o de este medicamento, ¿verdad? Entonces puede contrarrestar su efecto y pues perdemos el dinero en relación a lo que gastamos en el producto y también en relación a que nuestras aves quedan desprotegidas. La siguiente, ingeniero, después de la vía oral. Ya me dicen si se ve. Ahora, aquí tienen una pregunta. Usted habla de aguas duras. La pregunta es que cuando se habla de aguas duras, usted decía que cuando se habla de aguas duras o algo así, le escuchamos acá y ellos quieren saber a qué se refiere con eso. Vaya, las aguas duras quiere decir que son aguas que tienen algunos metales o algunos componentes que no hacen viable el agua, tal vez sí para consumo, pero cuando nosotros vamos a diluir algún producto, sí nos repercuten. Por ejemplo, lo mejor sería, si tenemos algún pozo, que podamos nosotros evaluar si podemos contratar a alguien para que tome una muestra del agua y que esa muestra se lleve a un laboratorio y saber que si yo puedo usar esa agua natural o agua de una fuente particular que ustedes tengan para saber si es viable lo que yo pueda administrar. Por ejemplo, donde más tengo yo experiencia es con relación al ganado. En el ganado se recomienda, si yo voy a hacer voy a utilizar algún producto que sea desparasitante, por ejemplo, para garrapatas, para moscas, yo tengo que saber la calidad del agua porque al hacer la dilución, como tengo que diluir el producto con agua, esto puedo estar colocando nada, porque el agua no permite que el producto sea factible. Entonces, no sé si contesto la pregunta. Sí, bye, perfecto. Entonces, seguimos con relación a la vía ocular está específicamente para vacunas, ¿verdad? Tal vez algún otro producto que esté relacionado para alguna afección del ojo, pero como les mencionaba yo, casi todas las enfermedades estaban relacionadas a vías respiratorias, al ojito, había conjuntivitis, secreciones. Entonces, casi siempre utilizamos esta vía en vacunas. La desventaja es que les mencionaba que había que agarrar cada pollito
y tener que verificar también que el producto se logre absorber por la mucosa. Entonces, a veces por la prisa de estar vacunando o alguien que no sepa, lo que hace es que deja ir la gotita y el ojito tal vez está cerrado, ¿verdad? Entonces, que es donde se administran casi, por decirlo así, medicamentos. Hay algunas vacunas, pero por ejemplo, hay antibióticos que se utilizan ahí. Es un poquito más complicado que el de la conjuntiva, la del ojo, porque aquí nosotros introducimos una jeringa, una aguja con una jeringa, ocupamos ambas, ¿verdad? Y la desventaja es de que hay que saberlo administrar, porque si nosotros profundizamos mucho la aguja, pues podemos funcionar o podemos perforar algún órgano o incluso, no sé si saben, pero las aves no solo tienen pulmoncitos, también hay unos sacos aéreos que permiten el traspaso de aire hasta llegar a los pulmones. Entonces, estos sacos aéreos se mantienen, hay algunos que son craneales, que están cerquita aquí del cuello, otros que son torácicos y otros abdominales que están muy cercanos al sitio donde nosotros funcionamos en la vía intramuscular. Entonces, si alguien lo va a hacer, pues que tenga que ser conocedor de cómo se hace, qué se va a administrar, en qué profundidad voy a administrar la aguja, cuál aguja puedo usar, todo eso es muy importante, ¿verdad? Entonces la inyección se coloca, vemos toda la pechuguita, la dividimos en tres partes, usamos el centro, el segundo tercio, y ahí prácticamente lo vamos a hacer cerquita o a un costado o lateral a la quilla. La quilla es este huesito que sobresale ahí de la pechuga, ¿verdad? Como les mencionaba, lo que utilizamos aquí son algunas vacunas, utilizamos también lo que serían algunos antibióticos. Y la siguiente, ingeniero, que sería la subcutánea. La subcutánea, yo así les digo a mis productores, creo que es una de las más usadas en bovinos, en vacas, que es entre cuero y carne, pero en este caso los pollitos no tienen cuero, no tienen esa paldura igual que la vaca, ¿verdad? Entonces solo se levanta un poco la piel y debajo de esa piel no tiene que tocar músculo, tiene que tocar carnita, sino que va debajo de lo que nosotros conocemos con la piel. Entonces ahí lo que se pueden administrar igual que en la intramuscular se necesita una aguja, una jeringa. Ya les voy a mencionar más adelante qué condiciones tienen que estar la aguja y la jeringa. Y prácticamente son algunas vacunas y también algunos antibióticos los que se administran por esa vía. La siguiente, que es la de punción del ala, la descarificación se conoce también, que prácticamente logran observar ahí el ala por la cara interna, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es identificar una zona donde hay pliegue, ¿verdad? Pero ese pliegue prácticamente puede ser hasta traslúcido. Si lo ponemos al sol, vamos a ver que ahí no hay músculo, no hay, incluso no hay vasitos, no pasan venitas por ahí. Entonces vamos a identificar esa área de la cara lateral, sirve prácticamente para lo que es la vacuna de la viruela aviar y se utiliza un estilete de doble punción, que son como dos agujitas. Esas dos agujitas traen en el centro unas cavidades que lo que hago yo es sumergir el estilete en el frasco y ese estilete yo voy a perforar, voy a pasar completamente a esa área del ala para que pueda identificar para que pueda yo proteger al ave de la viruela. Algo que le quería mencionar, es importante que ustedes siempre, si se recuerden, si tienen que estar con apoyo de un médico veterinario o que ese médico los haya capacitado para que ustedes sepan que el trabajo lo están haciendo perfectamente bien y no queden sin protección a esos animales, pero también si, por ejemplo, están acostumbrados a algún producto, siempre hay que leer, ¿verdad? Y sobre todo ver las fechas de vencimiento, porque a veces
o el del agroservicio no se fija, o a veces por no perder, porque a mí me ha pasado, ya he comprado a veces productos que me lo dan y cuando reviso yo la fecha de vencimiento ya está vencida. Entonces es mucho más delicado en vacunas, ¿verdad? Tengo que verificar ese tiempo en el que está hábil y que me puede trabajar ese producto. Así que como les mencionaba, esas vienen 2 agujitas, se perfora el ala y hay algo que quería mencionarles aquí. En este caso, posterior a la vacunación, se da una pequeña lesión que se le llama prendimiento. Esta se ve como una pequeña inflamación, como una bolita, ahí donde se aplicó la vacuna. Por eso se recomienda de que si lo voy a hacer en mi lote de gallinitas, hacerla en la misma lado del ala para todas. ¿Por qué? Porque posteriormente yo voy a tener la facilidad de verificar en esa ala donde yo vacuné, de 5 a 6 días después se forma esa lesioncita que les mencionaba yo que se llama prendimiento y que es como una especie de inflamación de la piel y que se forma una pequeña costrita en el sitio donde se aplicó la vacuna. Eso me quiere decir, no se vayan a preocupar si ven eso, sino que al contrario, debemos de alegrarnos porque sabemos que esa inflamación ha sido en respuesta a la vacuna que ha funcionado sumamente bien. Así que acuérdense, si voy a poner esa vacuna de la viruela, tiene que ser del mismo lado. Si yo decido ponerles en el ala derecha para todas. ¿Por qué? Porque después de 5 o 6 días de la vacuna, yo puedo verificar en el ala derecha tal vez no de todas las gallinas, ¿verdad? Porque eso me genera estrés, pero al menos agarrar una que otra y verificar que exista esa lesión ahí para garantizar que la vacuna sea funcional. La siguiente, ingeniero. Algo les quería mencionar con respecto a esa función del ala, que es una pequeña telita, ¿verdad? Es como, si se fijan, hacia el costado derecho parece como una forma de triángulo. Ahí donde voy a colocar el estilete o el punzón, no debo de pinchar ninguna vasito, ninguna venita, se ve ahí, es bien fácil. Si quieren, la próxima vez que tengan oportunidad de una gallinita, sean curiosos, denle vuelta al ala en la parte interna, identifican esa área y donde se va a colocar el punzón, ahí no debe de haber ningún vasito. Y tengo que garantizar que sobrepase, no tengan miedo y tengan cuidado también porque cuando trabajaba con mis estudiantes se confiaban y a veces tenían el ala y se terminaban vacunando ellos porque tenían los dedos en la parte de abajo, entonces se pinchaban, ¿verdad? No hay ningún riesgo de que puedan enfermarse, más que tal vez se le infecte ahí y le salga un poquito de pus o por la higiene, ¿verdad? Porque acuérdense que esos estiletes se usan para una gran cantidad de aves. La siguiente, ingeniero. Vale, algo que quería mencionarles, ¿se acuerdan que Jesús nos hizo el favor de mencionar sobre la cadena de frío? Ella mencionaba, bueno, si nosotros tengo productores que están en un área geográfica bien distante hasta donde van por sus proveedores de vacunas, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, la cadena de frío, de manera general, se le llama el conjunto de condiciones, elementos, procedimientos por medio de los cuales se mantiene una temperatura controlada, fíjense bien, esto está en rojo, controlada de un producto sensible al calor durante el momento de su fabricación hasta que yo voy a utilizarlo en lugar de administrar. Bueno, continuamos. Con respecto a la cadena de frío, les decía que el objetivo es de que yo voy a controlar esa temperatura. Si se acuerdan en las vacunas, les mencionaba que se manejan rangos de temperatura de 2 a 8 por extremo o de 3 a 7, dependiendo del producto, ¿verdad? Porque también el fabricante le dice mantener temperaturas que oscilen entre 3 y 7, por ejemplo, o entre 3 y 6. Y algo más, no solo las vacunas manejan cadena de frío, sino que también los antibióticos, los que sirven para el dolor, todos esos, incluso los de uso humano, si ustedes ven el papelito, les dice ahí mantener o conservar en un lugar seguro, lejos de niños, lejos de mascotas, y a una temperatura no mayor de 30 grados, por ejemplo. Pero entonces les mencionaba eso, lo de la cadena de frío, los 3 elementos primero, lo de la vacuna,
también verificar, uno tiene que ser observador. Por ejemplo, en el agroservicio, ver si la vacuna me la dan refrigerada, por ejemplo, si la vacuna no se ha vencido, si en el agroservicio tienen la venta de charamusca, gaseosa, tienen los frescos, o en la misma refrigeradora que tienen todas las vacunas, ahí ya me está diciendo a mí y me da un indicativo de que posiblemente esas vacunas hayan perdido cadena de frío en algún momento, porque el hecho de que yo tenga bebidas ahí y esté abriendo y cerrando, se pierde la temperatura dentro del refrigerador y pues la calidad de la vacuna, aunque sea buena vacuna, se pierde. El otro elemento que tenemos que considerar sería lo que sería el personal. En el caso del personal, porque yo tengo que garantizar que esta persona que vaya a comprar la vacuna sea responsable, no va a andar paseando la vacuna durante todo el día y esa temperatura va a estar inconstante, ¿verdad? O voy a perder la temperatura entre 3 y 7 grados. Entonces es necesario de que esta persona que vaya a retirarla sea responsable para el manejo, para el momento que la va a llevar hasta el área de distribución donde la va a administrar y pues también la persona que la administra, ¿verdad? Porque no podemos estar vacunando a mediodía en punto cuando los animales están estresados por el clima, cuando el calor también del ambiente me va a repercutir en la calidad de la vacuna, por ejemplo. Eh, cuánto tiempo se tarda. Por eso es necesario que tengan las personas, la cantidad de personas adecuadas para esta intervención, para la actividad que ustedes van a realizar. Y por último, pues sería otro de los elementos, los recursos y los materiales. Por ejemplo, decía Jesús, a veces en la reserva lo que hacen, bueno, aquí al menos en mi país hacen eso, le dan una gran bola de hielo y ponen la vacuna ahí y lo envuelven con un montón de papel periódico. Entonces, yo veo dos cosas ahí. Uno, la vacuna está en contacto directo con el hielo, cosa que no debería de ser. Y número dos, ¿qué garantía me da que conserve la temperatura y ese hielo se descongela rápido también, ¿verdad? Entonces, hacer mejor yo de un termito, más adelante les puse una imagen de un termito sencillo, puede ser pequeño, y que tengan sus respectivos pingüinitos, ¿verdad? Adentro, los pingüinitos son como recipientes de plástico que se llenan de agua, se meten al congelador, y después cuando ya voy a traer mi vacuna, yo meto esos pingüinitos y ya tengo garantía. Hay pingüinitos que les pueden durar hasta 8 horas, manteniendo con una temperatura aceptable para la vacuna y sin que haya también problemas en que se pierda la calidad de la vacuna. Tal vez pasa a la siguiente diapositiva, ingeniero. Bueno, comentarles que el objetivo de la cadena de frío es mantener la temperatura, ¿verdad? Adecuada y constante en cada uno de los eslabones. Los eslabones, como que tengo yo una cadenita, y los eslabones empiezan desde el laboratorio donde hicieron la vacuna, el transporte de la empresa, a dónde la distribuyen, cómo llega ya sea a la clínica veterinaria o al agroservicio, y de ahí para allá, pues que sería nuestra responsabilidad mantenerla en buenas condiciones para su uso. Algunas recomendaciones de manera general que yo puedo hacerles para algunas prácticas o actividades que van a hacer de manejo en las granjas avícolas es, mencionaba ahí a Marvin que solo vacunar aves sanas. No voy a vacunar animales enfermos, animales que yo vea tristes, decanados, que no quieren comer, eso no se vacuna. Vamos a conservar y aplicar las vacunas según lo indique el laboratorio o la empresa que la ha elaborado. Si dice que a 4 grados se debe mantener, lo vamos a tratar de mantener en el rango de 4 grados de la manera posible. Vamos a verificar la fecha de vencimiento, rapidito, ¿verdad? Porque acuérdense que en el caso de las vacunas, nosotros si nos la van a dar rapidito hay que meterla en el termo que corresponde.
vamos a utilizar diluyentes. Por ejemplo, hay vacunas que traen un polvito y traen un diluyente que es como líquido, ¿verdad? Donde yo voy a hacer la mezcla de la vacuna o del biológico. Esta tiene que ser propiamente con la que viene, ¿no? Tal vez voy a decir, fíjate, la vez pasada me quedó un diluyente ahí y ahí está guardado, esa la voy a utilizar para que me abunde la vacuna. Entonces, no. Acuérdense también que las vacunas vienen por cantidad de animales. Hay veces. Por ejemplo, les mencionaba yo de que tenía que ser la dosis indicada en cuanto a vacunas, ¿verdad? Ahí sí puedo darles con certeza. Si les dice ahí que hay que administrar 1 o 2 gotitas, hay que administrar, no hay que administrar de más a menos de que yo haya visto de que, por ejemplo, no se absorbió en el ojito o que en vez de colocarla en el pico o en una fosa nasal, entonces se perdió, entonces sí puedo colocar otra gotita, ¿verdad? Si va a ser a través de vía parenterales, que si lo hago yo inyectado, por ejemplo, tengo que tener las agujas y las jeringas, tienen que ser estériles, o sea que tengo que sacarlas del empaque, porque eso también me garantiza de que no vaya a haber, por ejemplo, que se vaya a infectar el área donde yo hice la punción o donde administré el producto. La siguiente, ingeniero. Ese es uno de los termitos de los que se pueden utilizar. Son algunos pequeños, hay algunos de 2 litros, otros tienen un poquito más. Creería que con uno sería suficiente de acuerdo al número de animales. Ahí se pueden colocar varias vacunas, incluso siempre garantizando que no queden demasiado apretaditas todas juntas, ¿verdad? Porque entre una y otra se dan calor y se pierde también la cadena de frío. Si se fijan en la imagen, está la parte del termómetro, se ve la parte interna del termo, donde casi siempre van 4 pingüinitos bien distribuidos y en el centro va la vacuna. Generalmente no debería topar o estar en contacto directo con el hielo, como les mencionaba. Debe de haber un termómetro. Lo mejor sería conseguir un termómetro. Los termómetros para termos vienen hasta con un ganchito para que yo pueda colocarlos a un lado y garantizar que la temperatura esté según me diga el fabricante. Bueno, como les comentaba, si tenemos jeringas, agujas, algodón que hayamos utilizado, sí les voy a decir que es sumamente importante de que nosotros no las tiremos junto con la demás basura. Deben de ir, si podemos conseguir un envase de gaseosa o que nos haya quedado libre, debemos depositar todo ahí, ya sean agujitas, jeringas, algodones llenos de sangre, y eso, si no tenemos un lugar viable para poderlos desechar, pues se deben de enterrar. ¿Por qué? Porque no podemos dejar estos tipos de contaminantes al aire libre. Hay algunos productos, por ejemplo, los que se utilizan para los piojos, para los insectos que vemos nosotros sobre la piel. Esos son los envases son sumamente nocivos si están en contacto directo con fuentes de agua naturales. Entonces empezamos a ver peces que se mueren por intoxicaciones, vemos camarones de ríos que se mueren. Entonces, por eso igual esos productos, aunque veamos que a veces se utilizan en la pesca, pero es sumamente indiscriminado hacer eso, porque los productos, por ejemplo, pescados, camarones, van intoxicados, van con productos químicos, que después eso nosotros sí los podemos comprar así, incluso sin saber, y es sumamente perjudicial para la salud humana. Entonces, también los envases de las vacunas, esos si los podemos meter en otro frasco y enterrarlo, o incluso si ustedes tienen acceso a unidades de salud que sean del Estado, ustedes pudieran hablar con un promotor o con un médico a cargo y les pueden decir, como les comentaba, si tienen este tipo de desechos de materiales, se pueden llevar a las unidades de salud, porque ellos, en caso del gobierno, contratan una empresa específicamente para darle un buen desecho a todos estos productos, a envases que sean de vacunas, como les decía, de antibióticos,
y las jeringas y todo lo demás que puede estar en contacto con la piel, ya sea de las personas o de los animales. La siguiente bueno, nos quedamos en la parte de, bueno, el buen desecho de envases y materiales bioinfecciosos. También está el tiempo de retiro. La anterior, por favor. ¿Qué es el tiempo de retiro de las vacunas y de los fármacos o antibióticos? El tiempo de retiro, no sé si ustedes sabrán de que si yo administro, por ejemplo, una vacuna, el fabricante me dice que no debo de sacrificar el ave para consumo humano tantos días posteriores a la vacuna. ¿Por qué? Porque todavía hay vacunas circulantes dentro del organismo y esto repercute grandemente en la salud de la población. Entonces no podemos, o en el caso de que sean huevos, por ejemplo, no administrar antibióticos a las gallinas de postura, o se recomienda que si se va a utilizar por condiciones de salud de las aves, pues esos huevos deberían de ser desechados. Mientras exista el tiempo de retiro, ¿verdad? Porque cada producto les dice, por ejemplo, si es un antibiótico, hay antibióticos que duran varios días circulando en sangre, en el organismo, y les dicen que el tiempo de retiro son 3 días, 5 días. Entonces, esos productos no deberían de estar presentes en aquellos animales que van a ser utilizados posteriormente para consumo humano por la residualidad que existe de estos fármacos. Entonces, por ende, yo les mencionaba que casi siempre que me preguntan por antibióticos así, les digo que es necesario ver las condiciones del animal, las condiciones del medio, las medidas que se toman, porque si yo solo les digo, miren, agarren, vayan a la farmacia, perdón, a los servicios y compren lo que sería un depósito, un contenido de tal antibiótico. Entonces, yo necesito saber si son animales en producción, yo necesito saber si estos animales pueden darse el tiempo de retiro, ¿verdad? Porque este tiempo de retiro afecta grandemente en la salud de la población. ¿Qué es lo que pasa con la residualidad? Si hay todavía fármacos, vacunas, sobre todo antibióticos circulando en sangre de los animales, tenemos altas tasas, por ejemplo, en los niños y ancianos que son más susceptibles, pueden afectar grandemente en la salud con problemas alérgicos, porque quieras o no, consumimos en su mayoría, tal vez por desconocimiento, consumimos leche con productos químicos, consumimos quesos, consumimos cuajadas, consumimos huevos, consumimos pollo, consumimos carne, y a eso le aunamos pues todos los ingredientes activos o químicos que vienen también en los cultivos, porque los cultivos también debería dejarse un tiempo de retiro para que yo pueda cosechar ya sean frutas, hortalizas o lo que tenga en mi producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso ahora es necesario que estén saliendo nuevos antibióticos y un poco más potentes, porque los que se han estado usando anteriormente, que casi son similares a los que se utilizan en la medicina veterinaria, bueno, entonces les explicaba son respecto a la residualidad, ¿verdad? Que tenemos que dejar ese tiempo que dice el fabricante para no consumir huevo, para no consumir carne, para cualquier otro producto que sea de origen animal, incluso de origen vegetal, ¿verdad? Algunas consecuencias de poder consumir estos productos con residuos, por ejemplo, les mencionaba yo que los antibióticos, los médicos humanos tienen que usar para nosotros antibióticos mucho más fuertes, porque los antibióticos que se han estado utilizando son resistentes a las bacterias, a otros microorganismos. Hay más gastos, por ejemplo, en cirugías y en tratamientos preventivos, porque tampoco no funciona.
Hay procesos alérgicos, sobre todo en niños, en adultos, que también pueden ser generados por consumir aunque sea en partes insignificantes, ¿verdad? De que vaya de este químico en los productos de origen animal, pero se está consumiendo y muchas veces continuamente y nosotros sin saberlo porque no sabemos la procedencia de esos productos. También hay más mortalidad. No sé si han escuchado, pero hace un par de años hablaban sobre las megabacterias o superbacterias. Esas superbacterias son organismos de que se han ido mutando, quiere decir de que han cambiado características propias de este microorganismo y lo que hace es que se vuelvan más fuertes y ya no, a veces hay mucha gente que está muriendo porque le dan tratamiento y no, estas bacterias no ceden a los antibióticos, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir ya la última parte que es de bioseguridad. Vamos a hacer más rapidito. La bioseguridad, me gustó esa imagen del pollito que pareciera ahí que está defendiendo. Acuérdense que veíamos en la jornada pasada, bio significa vida y seguridad significa protección. Son todas aquellas medidas sanitarias, vean bien, preventivas. No van a ser que ya tenemos la enfermedad y vamos a empezar a hacer medidas. Sí se puede, pero no es lo recomendado, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es evitar el ingreso y diseminación, o sea, que se expanda los agentes patógenos, aquellos organismos que generan las enfermedades, y vamos a minimizar también los riesgos en la salud pública, porque acuérdense que había muchas enfermedades que, como por ejemplo la influenza, que puede estar presente en las aves y también en el hombre y causan grandes pérdidas humanas. Se les decía eso, bioseguridad. Ahí les puse una imagen, espero que se vea bien, bueno, entonces veíamos ahí una escala como un triángulo invertido donde decía seguridad alta y baja. Por ejemplo, si tenemos aves de traspatio donde andan, pasen las aves por todo el campo, donde tienen acceso a otras personas, donde vienen y van a donde los vecinos, las aves, entonces ya las medidas de bioseguridad bajan. ¿Por qué? Porque es casi inevitable de que nosotros podamos controlar estas aves y es inevitable de que de que éstas no tengan acceso a otros agentes contaminantes, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería de que podamos aplicar una bioseguridad alta. En el caso de las señoritas que tienen, entiendo yo que tienen un sistema de explotación con campo abierto, entonces ahí pues podría implementarse en una bioseguridad alta siempre y cuando nosotros garanticemos que estén un poco aisladitos de otros agentes contaminantes, ¿verdad? Entonces el hecho que tengan un espacio propio pero que sea exclusivo para esas aves que nosotros vamos a producir o para los huevos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Vaya, podemos decir de manera general que la bioseguridad se puede clasificar en tres áreas, que son la estructural, la operacional y la conceptual. ¿Qué significa cada una de estas? Vamos a tratar de desglosarla y pues de ahí para allá sería responsabilidad de ustedes que vengan, decidan como organización hacer un pequeño plan. A veces cuando decimos un plan de trabajo suena grande, pero no necesariamente es un par de documentos que tengan mucha imaginación, que estén con la buena disponibilidad de hacerlo y de redactarlo y que sea su plan para que ustedes puedan ejecutar estas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que es empecemos por lo más abajo, que prácticamente serían las bases. Sería la bioseguridad conceptual, que es el primer paso a tener en cuenta a la hora de instalar una granja y se basa en una logística de trabajo a futuro. Casi siempre esta se hace referencia a la ubicación de la granja. Por ejemplo, de que esa granja no esté cercana a otra granja, ¿verdad? Que ya están instaladas, la zona geográfica, ¿verdad? Donde sea accesible, donde tenga agua, por ejemplo. Donde yo pueda establecer el tipo de explotación a la que yo me quiera dedicar, si quiero que sea intensivo. Y lo que yo les decía que hoy en día en algunos lugares tener jaulas para aves no se recomienda, pero
Igual, si quieren tener galpones un poco más factibles y con mayor libertad, pues sería lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, la elección de la genética va también en el conceptual, a qué línea comercial me quiero yo enfocar, o en algunos casos pues ya no se menciona raza, sino línea, y los accesos de la granja, por ejemplo, la posibilidad de expansión a futuro. Ahorita estoy trabajando en una pequeña área, pero yo quiero que después esto va a crecer, ¿verdad? Si Dios permite. La calidad del agua, el aislamiento forestal, por ejemplo, entre otras. Aquí también en el conceptual va la parte de legislación, porque desconozco en los otros países, pero al menos en El Salvador, cuando en aves no está tal vez muy regulado, pero en cerdos, por ejemplo, por el olor que se logra generar por los desechos, entonces ahí las medidas son un poco más estrictas y van relacionadas al Código de Salud, ¿verdad? En el caso de los humanos, para que no hayan malos olores, pues problemas de salubridad. Entonces se recomienda que estén a un par de kilómetros lejos del casco urbano, por ejemplo, que no hayan gran parte de viviendas circundantes y que tienen que tener, por ejemplo, plantas de tratamiento, pequeña planta de tratamiento de aguas residuales, que es de lo que se lava en la granja, ¿verdad? En las galeras o en los corrales. Entonces, esa va la parte conceptual. La otra medida de bioseguridad es la operacional, que hace referencia a los aspectos relacionados con las características propias de la granja. En este caso podemos decir nosotros los comederos que tengo, los bebederos, cómo los voy a lavar, si los voy a desinfectar, si los voy a poner en el sol también para eliminar algunos agentes entre un lote y otro, si tengo las bombas de desinfección, si tengo, por ejemplo, pediluvios. Los pediluvios son como pequeñas pocetas que se instalan antes de ingresar a cada una de las granjas. Entonces, generalmente esas pocetas tienen algún químico desinfectante, generalmente, ¿verdad? Que son propios para esos pediluvios. También cuando son granjas un poco más tecnificadas hay rodiluvios. Los rodiluvios son pocetas mucho más grandes por los cuales pasan por ahí el transporte, ya sea aquellos que nos llevan el alimento, la materia prima o los que llevan otros equipos, ¿verdad? Entonces las llantas de los vehículos pasan sobre esas pocetas y se llenan de desinfectante y si traen algún agente, pues el agente muere por acción del desinfectante. En el caso de la estructural, también tenemos el vestuario. Por ejemplo, yo les comentaba que sería bueno de que la persona que vaya a trabajar, esta persona tenga alguna indumentaria o algún overol de trabajo, alguna camisa que pueda utilizar específicamente para trabajar dentro de la granja. Igual que no sean las mismas botas o el mismo calzado que anda afuera, sino que sean una bota de hule, preferencia para que se pueda lavar con facilidad y poderla meterla dentro de la poseta o del pediluvio. Tenemos la otra bioseguridad, que es la estructural, que es donde se establecen todos los procedimientos operativos, o sea, cómo voy a funcionar yo, ¿verdad? Como granjita, y que se realizan de manera rutinaria dentro de las granjas. Ahí va la parte de la limpieza de los baños, de los sanitarios, por ejemplo, está la desinfección, el mantener los pediluvios limpios, tienen que lavarse a diario y colocarse nuevo desinfectante a diario. El manejo del huevo, como yo lo voy a manipular, si lo voy a hacer algún tipo de limpieza. Acuérdense que los huevitos no se recomienda que sean lavados, más que todo se hace una limpieza en paño seco, ¿verdad? Porque el agua puede introducir y quitar esa pequeña película de protección y el huevo pues pierde la calidad del huevo. El control de plagas, por ejemplo, va en la parte operacional. Si hay plagas como ratones u otros insectos, ¿verdad? El manejo de los desechos, cómo voy a hacer yo si hay gallinaza, cómo si la voy a vender, cómo la voy a distribuir. Toda esa es la parte operacional. Entonces es importante mencionar que cada rutina de trabajo debe ir acompañado con su manual de operación y de procedimiento operativo. ¿Cómo voy a trabajar? Por ejemplo, qué voy a hacer con la gallinaza, cómo lo voy a hacer, a quién es factible comercializarla.
todo eso, porque es parte, la idea es que sea una granja que sea sostenible, ¿verdad? Que le invierta, pero también que pueda vender, comercializar todo lo que tengo ahí. Después, bueno, que son la parte ya final, con dibujitos. ¿Nos puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Esas son imágenes de un manual. Mencionaba bien Marvin, ¿verdad? Que le recomendó al amigo hacer una separación de las aves enfermas. Ojo con esto, eso tiene que aplicar en aves nuevas que voy a ingresar. Y, por ejemplo, si tengo varios lotes, todavía me queda alguno ahí que todavía no lo saco, aunque no estén juntos, pero si están cercanos, debo de hacer una separación. Si están aves enfermas, ponerlas aparte, porque es posible que no todas las aves estén infectadas en ese momento si yo identifico pronto o a tiempo. La siguiente. Hay algo que quería mencionarles con respecto a la cuarentena. Cuarentena es el lapso de tiempo que yo tengo para poder visualizar el ave si no presenta ningún síntoma de enfermedad, que se recomienda que sea aproximadamente de 3 semanas como mínimo, puede ser un poquito más. Vale, nos quedamos entonces en la parte de la organización de la granja. Está la otra imagen también, especifica contar con buenas medidas de control para el ingreso de las personas, que es la parte operativa, ¿verdad? De cómo funciona, que no entren todas las personas, la persona que va a entrar tiene que tener la indumentaria adecuada, el calzado adecuado, se debe lavar las manos, de preferencia sería un baño. Comentarles, yo tuve la oportunidad de hacer parte de mi servicio social, fueron en una de las empresas más grandes aquí en la zona, dedicadas al pollo de engorde. De hecho, ellos tienen varios rubros de la parte de pastelería, restaurante y todo lo demás. Entonces tienen varias naves, que las naves son intensivas, son con ambientes controlados. Ahí todos los días era de llegar, quitarse la ropa, toda la ropa tenía que dejar todo en el locker, en el lugar ahí donde se ingresa, dejar todo, no podía entrar con nada, y si entraba pues con alguna cosa debía de ser desinfectada, y había que bañarse por completo para poder entrar y utilizar los uniformes que ellos le proporcionaban a uno, botas y todo. Y de ahí, pues, a la hora de salir, lo mismo. Tengo que bañarme nuevamente, quitarme la ropa que me prestaron, dejarla ahí para que la lavaran y la desinfectaran, y posteriormente, pues, hacer mi cambio de ropa. Créanme que yo soy morena, pero salí bien blanquita de ahí de tanto bañarme, porque me bañaba, a veces entrábamos de un área a otra, donde estaban un par de kilómetros y había que bañarse. A veces me bañaba hasta 8 veces al día. Entonces, son bien rigurosos. De hecho, ellos tienen un control con el ingreso. Si usted tiene aves en su casa, no lo dejan entrar. Porque les mencionaba eso de los ingresos, a medida el sistema de explotación es más controlado, así también las medidas son mucho más rigurosas. Ahí no podía entrar ningún vehículo, solo había un área en particular donde podía entrar para el alimento, y todo tenía que ser desinfectado. Incluso ellos tenían, de manera general, yo participaba de los lotes, estoy hablando de miles de aves en una sola nave. Ellos agarraban al azar aves cada cierto tiempo y las sacrificaban. Eso se le llama necropsia, porque empezaban a identificar si habían lesiones, previniendo de que posiblemente había alguna enfermedad que no se estaba manifestando en síntomas, pero como ellos tienen ambiente controlado, entonces ellos están totalmente encerradas. Ellos controlan el aire, controlan la humedad, controlan la temperatura. Entonces es bien delicado en ese aspecto. La siguiente diapositiva. Y pues ya casi para finalizar, pues los animales nuevos deben de ser comprados y traídos a la granja. Si van a traer de otros lados, les diría que
cuestionen mucho algunas cosas de sanidad, si ellos tienen planes profilácticos, si han tenido problemas de enfermedades anteriormente. Eso si no lo van a comprar directamente con la empresa o con la línea de producción, ¿verdad? Entonces, esa es parte de algunas recomendaciones generales. La siguiente. Y pues esto de manera de reflexión, en la granja la bioseguridad es de ustedes, porque ustedes son los propietarios y los que tienen que estar comprometidos con lo que están haciendo, trabajando. De manera propia les puedo decir de que no apaguemos fuego, sino que vamos a evitar de que existan incendios, porque cuando ya hay fuego, quedan los daños, quedan las repercusiones económicas. Bueno, entonces hablamos de la prevención y pues la última positiva que correspondería a lo... antes de que se me olvide, el ingeniero les mencionaba por una pregunta que hubo en la jornada pasada acerca de los tamaños. Entonces, ahí les puse, lo tomé, hay revistas, hay manuales propios de las líneas ya sea de pollo de engorde o de gallinas de postura, las pueden descargar, incluso con apoyo de sus técnicos, podrían proporcionárselas, están en internet, uno las busca y aparecen y les dan datos específicos de acuerdo a las líneas comerciales o a las razas con las que estén trabajando. Les aparece, por ejemplo, en rangos de desarrollo. A su costado, por ejemplo, derecho, en la tabla 5, dice desarrollo del peso corporal y consumo de alimentos con un programa de iluminación estándar para pollitas y ponedoras. Entonces, ahí también les especifican bajo qué condiciones estándares, porque, por ejemplo, podemos tener una línea comercial muy buena, pero si no le damos los requerimientos en la comida, en la alimentación, pues nos van a quedar bajas de peso o no van a producir la cantidad de huevos o la calidad de huevo que nosotros buscamos. Entonces, ahí traen algunos estándares, tal vez no, en nuestras condiciones, no apostarle a los parámetros más altos, ¿verdad? Porque nuestras condiciones de producción son un poco más pequeñas y son menos en tecnología, ¿verdad? Entonces, pero sí, ver más o menos cómo andan los parámetros, eso nos puede servir mucho. Ahí les habla en consumo de alimentos, cómo debe de ser el huevo, cuánto debe de convertir en masa muscular, la conversión alimenticia, lo que come por lo que produce en este caso. Y pues la última diapositiva, que sería mi cierre, que es lo que todos queremos. Bueno, al menos yo soy yo disfruto mucho la comida y me gusta cocinar, hago platillos, postres y todo de ahí, aprendo y pues me gusta mucho comer y me disfruto más la comida cuando sé que es de buena calidad. Nosotros buscamos productos de excelente calidad e inocuidad. Calidad quiere decir que las características del huevo, por ejemplo, que no sea fácil de quebrar, que no sean cáscaras quebradizas, que tengan un bonito color amarillo, que sean de buen tamaño, de buen peso, y la inocuidad, que es lo que yo les decía. Entonces, eso sería mi participación, agradeciéndole a los compañeros por la invitación